Definitivamente, intentar explicar la Antártida no es sencillo, peor fácil. Pero sí es fácil darse cuenta de que aquí la vida y la muerte están en todas partes. Así como puede venir a recibirte en una rocosa playa un amable pingüino con total ausencia de temor al ser humano, puede atacarte una escúa con la misma ausencia de temor. Dura y frágil, vulnerable y agresiva. No es un pasillo. Estoy tratando de explicar la Antártida, pero estoy seguro que me sería más fácil componer un pasillo a tratar de explicar este lugar. Es un territorio en el que la humanidad convive con la humanidad. No es la humanidad en contra de la humanidad. Creo que es difícil explicar a alguien que no ha estado aquí cómo en realidad es la Antártida. No sé, se me ocurre como tratar de explicar el sabor del chocolate a alguien que nunca lo ha probado. La humanidad aquí es una, todos unidos para sobrevivir. En la Antártida está el futuro de la humanidad. La Antártida prácticamente es la refrigeradora del mundo. Se podría decir que la Antártida hasta cierto punto gobierna el clima mundial. La Antártida en sí es una enciclopedia que aún está por descubrirse, que aún casi no la hemos abierto, que contiene toda la historia del planeta. ¿Qué es la Antártida? ¿Cómo se formó? ¿Y cuál es su importancia para la humanidad? Son solo algunas de las interrogantes que tendremos que responder. Pero para esclarecer estas preguntas, es necesario que retrocedamos a la antigua Grecia, época en la que Aristóteles comenzó a hablar de la existencia de una Terra Australis incógnita. Los griegos sabían de la existencia del Ártico al norte e intuían que algo parecido debía de existir al sur. De ahí su nombre, Antárticos, que en griego quiere decir opuesto al Ártico. Las primeras representaciones cartográficas de estas tierras desconocidas comienzan a aparecer en el siglo XV, época en que Claudio Ptolomeo representó a la Tierra con una extensión terrestre al sur de África, sin ninguna división oceánica. Según este antiguo mapa, estas tierras del sur constituían la Terra Australis incógnita. En 1522, Fernando de Magallanes fue el primer expedicionario en circunnavegar el mundo y el primero en navegar por el estrecho en América del Sur, que conectaba al Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Este viaje planteó la noción de que Antárticos no estaba conectado a ningún continente y que estaba rodeado por mar. El marino español Francisco de Hoces bordea en 1525 por primera vez el Cabo de Hornos, descubriendo las aguas que separaban América del Sur de la Antártida. Más adelante, el marino inglés Sir Francis Drake documentó esta misma ruta y los cronistas ingleses impusieron mayoritariamente el nombre del pasaje Drake a estas aguas. En 1773, el capitán británico James Cook cruza el Círculo Polar y navega en el mar Antártico. Sin embargo, como no vio tierra alguna además de hielo, esta siguió siendo una tierra incógnita. A inicios del siglo XIX, la existencia de este territorio despertó gran interés entre expedicionarios de todas las latitudes. Hasta ese momento, todavía no se sabía si la Antártida era un atolón gigante lleno de hielo o un continente cubierto del mismo. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, tuvo lugar la era heroica de las expediciones antárticas. En 25 años se lanzaron 16 expediciones desde 18 diferentes países. En estas, tanto el polo geográfico como el magnético fueron alcanzados. El continente fue explorado y cartografiado en su mayoría. Uno de los personajes más afamados de esta era fue el explorador anglo-irlandés
Ernest Shackleton, quien en 1901, supuestamente, publica uno de los anuncios publicitarios más llamativos del mundo en el Times de Londres. Se buscan hombres para peligroso viaje, salario reducido, frío penetrante, largos meses de completa oscuridad, constante peligro, dudoso regreso sano y salvo. En caso de éxito, honor y reconocimiento. Se cree que esta singular publicación recibió más de 5.000 cartas de voluntarios, cuando solo se necesitaban 55. No obstante, este anuncio no fue lo único que hizo conocido a Shackleton. Entre 1914 y 1916, Ernest Shackleton regresó a la Antártida con su expedición Endurance, cuya consigna fue la de atravesar la Antártida. Debido a las bajas temperaturas, el hielo empezó a comprimir el casco del barco hasta destruirlo y hundirlo por completo. Los hombres embarcados en este reto quedaron atrapados en la Antártida por aproximadamente 2 años, soportando condiciones extremas al límite de sus fuerzas. El penoso regreso en botes salvavidas constituyen un verdadero homenaje a la fuerza de voluntad y valentía del ser humano. Lo acontecido con el Endurance no disminuyó el interés por la Antártida. Por el contrario, las riquezas minerales y biológicas, así como su ubicación geoestratégica, potenciaron el interés en este continente hasta convertirlo rápidamente en un territorio en disputa. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias mundiales comenzaron a instalar bases militares en el continente antártico. Y es precisamente contemplando la explotación de sus recursos estratégicos que distintas naciones empezaron a reclamar su soberanía sobre la Antártida. Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelanda prolongaron sus meridianos fronterizos hasta el Polo Sur, y otras naciones como Noruega, Francia, Inglaterra o Rusia, que lograron con éxito llegar a la Antártida, también reclamaron su parte. Para 1958 existían 58 bases militares establecidas en la Antártida. Múltiples reclamos territoriales sobre la Antártida incrementaron las tensiones internacionales, amenazando incluso con desembocar en una guerra. La gravedad de la situación llevó a que en 1959 12 países firmaran el Tratado Antártico, paralizando así todas las demandas territoriales y acordando preservar el continente para fines pacíficos, la promoción de investigaciones científicas en conjunto y la prohibición de actividades militares armadas, ensayos nucleares y las explotaciones comerciales de los recursos. Antártida es un territorio para el establecimiento de la paz y de las investigaciones y de la ciencia. En definitiva, es un territorio donde nadie debería ningún país debería hacer reclamaciones territoriales. El Tratado Antártico está bien claro, expuesto, que acá ningún país viene con pretensión de territorialidad, aun cuando han habido países que antes del Tratado Antártico han tenido pretensiones de territorialidad. Nosotros venimos exclusivamente con investigación y también en sustento de que este es un territorio exclusivamente para la paz. Es increíble cómo un conjunto de naciones trabaja por eso. O sea, aquí no ves guerra, aquí no ves bases que quieran hacer destrucción, aquí ves gente trabajando en conciencia por el ser humano. A raíz de este tratado, la Antártida se convirtió en una tierra de paz. Un paraíso que la humanidad entera deberá estar dispuesta a defender de las múltiples amenazas que la asedian, como el calentamiento global, la explotación de sus recursos minerales, pesqueros, del turismo indiscriminado y mal manejado, de la contaminación de su aire, tierra y agua, entre muchas otras amenazas.
El turismo también mal manejado y si no es normado puede contribuir a muchísimos impactos. Y más sobre un ecosistema tan frágil como es la Antártida, ¿no? Básicamente yo creo que debería protegerse de toda actividad de explotación de recursos. Que aquí los hay en cantidad, hay muchos recursos, pero que mejor se queden como están. O sea, que esto debe mantenerse como un santuario de la ciencia.